Entonces, señores, nosotros vamos con estos temas. Las claves de Gallup, RCC Media, el acuerdo entre Canadá y la República Dominicana para trabajar por Haití y las encuestas como método de escogencia de los candidatos. Entonces, quiero referirme también, pero solo como reseña, al caso de una jovencita de apenas 18 años de edad, se llamaba Jennifer Pérez, cuyo cadáver fue levantado en la casa de su novio. Entonces, se está haciendo la autopsia para determinar la causa de la muerte de esta joven. Ella tenía 18 años de edad, fue encontrada muerta en el interior de la casa de su novio en el sector de Villas Agrícolas, en el Distrito Nacional. Entonces, la pareja de ella responde al nombre de Gilberto Alcántara Herrera, tiene 25 años de edad. Su padrastro, el de Jennifer, ¿no?, confirmó que la madre de la joven y él se reunirán esta tarde con las autoridades en el Palacio de la Policía Nacional. Esperamos que se establezca cuál es la situación en este caso, al igual que las autoridades se encarguen de dejar totalmente esclarecida la muerte del estadounidense en Sosúa por el conflicto que había allí, y dejar esto libre de toda duda. Se está haciendo lo correcto, porque se hizo una autopsia en el caso de este señor y ya después veremos los resultados, pero esos resultados hay que establecerlo con claridad. Hay que establecerlo con claridad. El señor no fue hallado muerto en la calle. El señor amaneció muerto en su casa. Y él se acostó bien, etcétera. Había dado una vuelta, después regresó. No hay signo de que hubo ninguna otra agresión en la casa, porque en principio se habló de que el cadáver tenía moratones, tenía una serie de cosas. Ahí se puede establecer claramente qué fue lo que pasó. Y eso le conviene mucho al país para evitarse especulaciones graciosas, muy graciosas que se producen en todos estos casos. Bueno, señores, miren, hablemos de los resultados de la segunda entrega de Gallup RCC Media. La primera entrega de Gallup RCC Media fue en abril. Ahora en junio, ayer, en el sol de la tarde, pues se presentaron los resultados de la segunda Gallup RCC Media. Es importante dar algunas claves para realmente poder ver una encuesta. Hay que dar algunas claves de una encuesta. Y las encuestas, esas claves, las muestran en su ficha técnica. Lo que pasa es que nos alejamos de la ficha técnica de la encuesta y entonces a veces no se sabe qué es lo que estamos leyendo o qué queremos privilegiar en una
en una encuesta. Entonces, es importante siempre ver la ficha técnica, por lo que le voy a explicar. ¿Qué es una encuesta? ¿Cuáles son las características que hacen científico el levantamiento de una encuesta? Que lo diferencian de un sondeo, del hecho de que yo abra el teléfono o que haga una encuesta digital, que eso no tiene ningún carácter científico. A menos que la encuesta digital no esté sometido a los parámetros científicos, pero sencillamente invitando a las personas a votar de manera digital, eso no tiene ningún valor. Entonces, en este caso sí, porque es una metodología científica. Y es científica porque esa encuesta es aleatoria, porque esa encuesta es proporcional y porque esa encuesta es estratificada. La encuesta tiene que tener esas tres características que son las que le dan el carácter científico. Lo proporcional es que pueden ser 1.200 entrevistas, pero se van a distribuir en una proporción de la población. Y entonces, si la provincia de Santo Domingo tiene el mayor peso en la población, la mayor parte de las entrevistas van a ser en la provincia de Santo Domingo y así sucesivamente. Pero se van a tomar en cuenta los distintos quintiles, las distintas estratificaciones, y ahí se va a subdividir y el peso de la población masculina, el peso de la población femenina, la cuestión de las edades, todas esas cosas hay que verla en un trabajo a la hora de hacer una distribución de la muestra. Y entonces todo eso es lo que le da el carácter científico. Pero hay una cosa que la encuesta te dicen claramente, y Gallup te lo dice claramente. Gallup te lo dice claramente. Si tú te quieres dejar apartar de eso, ya eso es problema tuyo. Pero Gallup te dice, como todas las encuestas serias, te dice esto claramente. Bueno, 1.200 entrevistas presenciales, cara a cara, distribuidas proporcionalmente por región, por edad y por género, de acuerdo al censo de la Organización Nacional de Estadística del 2010, posteriores estimaciones y proyecciones de población 2020. Confianza y error, que a esto es que me quiero referir. Aunque cada variable y su porcentaje tienen su propio error asociado, la muestra total de los datos garantiza que las estimaciones generales en al menos un 95 de cada 100 veces el error no sobrepasa los 2.8. Pero quiero volver a leer esto. Quiero volver a leer esto porque ahí es que estoy dando una de las claves fundamentales para ver esta y ver cualquier otra encuesta. Aunque cada variable y su porcentaje tienen su propio error asociado, es decir, cada cosa que yo mido tiene un error asociado, pero la muestra para el total de los datos garantiza que las estimaciones generales en al menos un 95% de cada 100 veces el error no sobrepasa los 2.8. ¿Dónde es que el error no sobrepasa los 2.8? En todo el dato que la encuesta me da que corresponde a las 1.200 personas. Todo lo que la encuesta me dice que corresponde a las 1.200 personas es donde realmente el error no sobrepasa los 2.8. Pero lo que se refiere a las 1.200 personas, he explicado muchas veces que cuando una encuesta, por curiosidades, pues incursiona en otras cosas y te da datos que no corresponden al universo de las 1.200 personas, ya ahí no sabemos cuál es el margen de error en el que nos movemos.
Entonces está claro que lo que tiene un margen de error de 2.8 es lo que tiene que ver con el universo. Con el universo. Entonces, por ejemplo, en esta presentación o en las dos presentaciones, vemos lo siguiente. Hay un dato que se refiere a las 1.200 personas, pero hay una ponderación de ese dato también que se refiere a un universo de los que la firma dice que tendrían seguridad en que van a ejercer el voto. Bueno, eso tiene su valor, puede que tenga acierto, pero eso no es lo que corresponde al margen de error de 2.8. Es decir, porque ya el dato, cuando tú estás hablando de las 820 que tú entiendes o que hay seguridad de que voten, ya eso te da un margen de error que pudiera ser tan amplio que no es realmente la fijación más importante para ver la encuesta. ¿Por qué? Porque el dato puro de la encuesta, si se le puede llamar puro, porque a ningún trabajo social, con las ciencias sociales, no hay exactitudes, el dato más certero de una encuesta es aquel que se refiere al universo de los encuestados. Entonces, veamos a Gallup en ese sentido, en lo que se refiere al universo de los encuestados, aunque ellos nos aportan un dato que no está referido al universo de los encuestados, sino a una ponderación que hacen. En sentido general, entonces, hay otra clave. Ya tenemos 2 Gallup RCC Media. Bueno, como tenemos 2 Gallup RCC Media, ya podemos empezar a hacer comparaciones. Y esas comparaciones se irán perfeccionando en la medida en que tengamos más Gallup RCC Media. ¿Por qué? Porque una Gallup RCC Media no se compara con ninguna otra encuesta. Porque una encuesta no puede evaluarse comparándola con los resultados de otra. Porque cada encuesta, aunque la metodología sea parecida, no es lo mismo. Entonces, en esto es mango con mango, pera con pera, arroz con arroz. Arroz con arroz. Entonces, haciendo una comparación entre abril y junio, ¿qué noticias trae esta Gallup? Bueno, en términos políticos, marca un descenso del presidente Abinader en todos los capítulos, de por lo menos 2 puntos. 2 puntos y algo. En todas las cuestiones que tienen que ver con la valoración, con intención de voto, con una serie de cosas. Esta segunda Gallup aleja un poquito la posibilidad de una solución en primera vuelta. Esa es otra de las noticias en sentido general que ofrece esta encuesta. El otro dato que ofrece es que el presidente Leonel Fernández ha mantenido una tendencia de crecimiento. Pero hay otra noticia que no es menos importante que esa. Probablemente sea la más importante que traiga la encuesta. La más importante que traiga la encuesta, porque que Leonel ha venido creciendo, esa es una tendencia más o menos establecida y conocida. Pero la primera de las mediciones de Gallup de RCC Media
venía a confirmar algo que se estaba proyectando, que había dificultades en la candidatura de Abel Martínez, que Abel Martínez estaba experimentando descenso, que había una sangría en la candidatura de Abel Martínez. Eso era un dato que se extraía de la primera Gallup, haciendo comparaciones que no deben hacerse con otras publicaciones. Pero ahora que tenemos la oportunidad de ver las cosas de Gallup a Gallup, de Gallup RCC Media a Gallup RCC Media, las noticias que da esta son las siguientes. Abel Martínez contuvo la hemorragia y Abel Martínez empezó a crecer. Esas son las noticias. ¿Por qué? Porque Leonel creció, Luis bajó 2 puntos, Leonel creció 3, Abel creció 2. Entonces, si las resumimos en sentido general, tenemos una mejoría en el voto opositor y una pequeña baja en el voto gubernamental. Ese es el resumen de Gallup. Ya los resultados, los numeritos, ustedes pueden verlo ahí. Vamos a ver que si las elecciones fueran hoy, qué pasa en cada panorama. Si las elecciones, voy a buscar el dato de si las elecciones, si hoy fueran las elecciones presidenciales del 2024, si hoy fueran las elecciones del 2024, el presidente Abinader, que en la anterior, en esto proyectaba un 49 y algo por ciento, tiene un 47.7. Leonel, que andaba por un 26%, un 25%, tiene un 28.9. Abel, que andaba por un 16 y algo, tiene un 19. Si las elecciones fueran hoy. Si hoy fueran las elecciones presidenciales del 2024 y las opciones fueran las siguientes, pues ahí viene entonces la parte ponderada. La parte ponderada donde la indecisión prácticamente desaparece y se va a una ponderación, y esa ponderación es sobre 922 votos. Es sobre 922 votos. Bueno, yo lo puedo tomar en cuenta eso, pero entonces tengo que irme a la ficha técnica que me hace una advertencia que el margen de error de 2 puntos y tanto está referido a los 1.200. Es decir que el dato real firme de esta encuesta es el primero. El segundo es una ponderación de 922 votos que no son los 1.200 de la muestra. Ahora, eso puede tener valor, eso puede ser así. Eso puede ser así, pero el dato de la encuesta, repito, conforme a lo que establece la ficha técnica, es el dato que se refiere en cada caso a los 1.200 que usted entrevistó. No importa cuánto de eso no piensen votar. Lo otro es una ponderación que muchas veces puede ser cierta, puede coincidir con las cosas, pero el dato de la encuesta, lo que está referido a los 1.200 es que Luis tiene 47.7%, Leonel tiene 28.9% y Abel tiene 19%. Que Leonel creció 3 puntos, que Abel creció 2 puntos. Esa es los resultados de la Gallup. Ya después veremos en detalle, está en RCC Media, y yo sé que, como siempre, genera muchas opiniones y muchas valoraciones que se pueden hacer siempre y cuando se mantenga una línea de respeto y se entienda que el interés de RCC Media
al presentar Galo RCC Media, al presentar RD Elige, es servir un contenido pues de información que evalúe el mercado dominicano con la mayor certidumbre posible. Y que aquí los datos que se levantan son los datos que la gente pues va a ver reflejado en una medición. Ese es el caso de la encuesta que se presentó ayer, que presentaron los compañeros del Sol de la Tarde, a quienes felicitamos, igual que a RCC Media. Entonces...